Hola, buenos días, espero que estén muy bien en este día nublado. La clase anterior terminamos viendo una subasta de un billete en el cual vimos que no siempre el criterio del valor esperado es justamente la mejor solución. De hecho, lo que vimos que ese juego no tenía solución. Lo mejor que podían hacer cada una de las personas era seguir ofertando y por lo tanto seguía ampliándose las pérdidas. Vimos que ese tipo de situaciones ocurren en la vida real, por ejemplo, cuando farmacéuticas se lanzan en la competencia de encontrar la cura a alguna enfermedad importante. Entonces ahí habría un espacio para el sector público de fomentar esto, porque justamente lo que se quiere en ese tipo de escenario es que se encuentre la solución y que no queden los esfuerzos a mitad de camino. De hecho, en el caso farmacéutico, muchas veces no encuentran una cura a algo, pero al explorar encuentran cura a otras cosas que no andaban buscando. Entonces, en ese sentido, por eso que existen las patentes y ese tipo de actividades. Este tipo de análisis lo que requiere muchas veces es que en vez de mirar desde hoy hacia adelante y hacer el proceso de optimización, este tipo de análisis lo que requiere es partir desde el futuro y comenzar a devolverse eliminando aquellos caminos que no son creíbles. ¿A qué me refiero con esto? Supongan que ustedes calculan hoy día un árbol de posibilidades de escenario y sacan un valor esperado. Sin embargo, si ustedes no hacen la optimización desde el futuro hacia adelante, puede ocurrir que en algún momento del tiempo, cuando te ha ido mal, 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 llega un punto en el cual tú ya no quieres seguir en ese camino. Y por lo tanto, seguir ramificando hacia adelante es algo que no tiene sentido, porque ya estás con pérdida, porque tu proyecto no prosperó y por lo tanto tú abandonas el proyecto ahí. Y por lo tanto, todas aquellas extensiones de escenario no son realistas, uno las debe excluir del análisis y con eso el escenario del van cambia. Entonces, por eso que es importante en algunos escenarios partir optimizando desde el futuro hacia adelante, ¿ok? Por lo tanto, ustedes pueden ver este tipo de aplicaciones. De hecho, por ejemplo, mi tesis doctoral la hice sobre el sistema de pensiones y lo que hice fue un modelo que se resolvía básicamente porque cuando las personas se pensionan tienen dos modalidades, que son retiros programados, en los cuales las personas mantienen los saldos en la AFP y le pagan mensualidades que se recalculan una vez por año y por lo tanto esas mensualidades generan un patrón de pago que en algún momento se vuelve decreciente en el tiempo, porque están diseñados para la expectativa de vida de las personas. Y tenemos también las rentas vitalicias, que es donde la persona traspasa a una compañía de seguros de vida, la persona traspasa a una compañía de seguros de vida su capital y esta compañía es la que se queda con básicamente los riesgos de inversión en el mercado de capitales y de longevidad de la persona. La persona ya no tiene los recursos, no son de la persona, y básicamente tiene un contrato firmado por una compañía de seguros, la cual le ofrece una pensión por el resto de su vida hasta que la persona fallece. ¿Ok? Entonces, la compañía de seguros obtiene ganancias con aquellas personas que fallecen antes de que se cumpla la expectativa de vida y obviamente pierden con aquellas personas que básicamente viven más que la expectativa de vida. Y como en este pool de riesgo, lo que ellos hacen es tratar de gestionarlo bien y obtener sus ganancias. Entonces, ¿qué les quiero mostrar rápidamente para que ustedes lo vean como un poquito de aplicación? Es ese ejemplo que le acabo de plantear. Entonces lo que voy a hacer es que voy a conectar el Paintbrush y básicamente les voy a mostrar el uso compartido y entonces, ok.
Ok, entonces lo que le acabo de decir es lo siguiente. A la hora de entregar una pensión, tenemos entonces aquí el tiempo. Supongamos que aquí están los 65 años de edad en cero cuando la persona se retira. Este sería el monto de la pensión y estos serían los años. Entonces, el producto puro que se llama renta vitalicia, lo que hace es entregar un monto fijo. Le fija una pensión que va a ser estable por el resto de la vida de la persona, porque esta pensión se encuentra indexada a la variación de la UEF, del IPC, que recoge la variación del IPC, que es la UEF, y por lo tanto la pensión es estable por el resto de la vida. ¿Qué ocurre con la otra modalidad de pensión? Que es el retiro programado. El dinero que queda en la AFP. Y en periodos normales, esto incluso puede generar un alza en pensión, pero posteriormente comienza una caída. Y supongamos que aquí es hasta donde la persona sale así. Fallece aquí la persona. Entonces hasta aquí le paga. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que en un momento inicial, ustedes pueden ver que esta modalidad que se llama retiros programados, que queda dentro de la AFP La Plata, que sigue el riesgo del mercado de capitales, que sigue el riesgo de longevidad, que la persona se pueda gastar antes el dinero, que si ocurre una crisis como la actual, una crisis sanitaria, este patrón que se esperaba con la línea azul, resulta que hoy en día sería una proyección así, RP' con esta crisis sanitaria. Porque básicamente esta pensión, hoy en día las tasas son menores y de retorno y por lo tanto cambia. Y se dan cuenta entonces que la renta vitalicia es más estable, porque obviamente ese riesgo financiero lo está incurriendo la compañía de seguros. Entonces, claro, aquí hay una primera etapa, pensémoslo en esta primera parte, había una etapa inicial, que le voy a poner I0, donde el retiro programado antes pagaba más que la renta vitalicia. Y sin embargo, con la crisis sanitaria, ese periodo disminuyó hasta este I1. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? En vez de optimizar desde hoy, mirando hacia adelante, y que sería entonces como que lo típico que uno haría sería como decir, ok, la persona entrega un saldo y recibe flujos de caja que se descuentan a la tasa 1 más RT. Ese sería como el valor presente del saldo que está entregando la persona. Entonces, ustedes pueden ver que básicamente los flujos en retiros programados no son estables. Y por lo tanto, lo que habría que hacer sería partir optimizando desde el futuro hacia atrás. Y por lo tanto, desde el futuro, lo que uno tendría sería que, en un principio, en estos casos, la renta vitalicia paga más que el retiro programado. Y la estabilidad. Entonces, al final del día, lo que hice fue un modelo que no, para un grueso de personas les conviene más la renta vitalicia que los pagos iniciales que hace el retiro programado. Entonces, estos son modelos que básicamente parten optimizando desde el futuro hasta llegar al presente. Volvamos al ejercicio de la licitación de ese billete. Si ustedes hubiesen visto desde el futuro hacia adelante, hacia atrás, desde el futuro, volviéndose, se hubiesen dado cuenta de la dinámica del juego, que cada vez lo óptimo era ofrecer 100 más. ¿Ok? Por el billete de 1000, cada vez el que quedaba atrapado como segundo, su mejor respuesta era ofrecer 100 más. Y esto iba así. Y llegábamos a un equilibrio que era peor. Entonces, si uno hubiese partido mirando desde el futuro, viendo que este juego no terminaba, porque no es un juego que tenga solución cerrada, por lo tanto, uno hubiese dicho que la mejor respuesta al devolverme era nunca haber ofertado. Porque si yo ofertaba, ya quedaba atrapado, a menos que alguien me rescatara. Entonces, eso es justo lo que uno trata de resolver y ese tipo de lógica es una lógica distinta de optimización. Es una lógica que en vez de mirar desde hoy día hacia adelante, lo que hace es que justamente parte optimizando desde el futuro y se viene devolviendo. ¿Ok? Y eso ayuda obviamente a responder otro tipo de preguntas. Ok. Vamos entonces ahora a retomar lo que es la sesión. Y para esto, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a
Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a comenzar a ver la materia ahora ya netamente finanza. Vimos un poco los supuestos para armar una persona que era racional y posteriormente entonces lo que hicimos fue ver tipos de funciones de utilidad. Vimos que los requisitos era que en general la utilidad tenía que ser del tipo cóncavo, que es lo que representa personas aversas al riesgo, que es el grueso de la gente. ¿Ok? Vimos también lo que era una definición actuarialmente justa, que lo que ocurre con esa definición es que si un juego aleatorio es actuarialmente justo, una persona aversa al riesgo no lo va a aceptar voluntariamente. Aquí hay un ejemplo numérico, como el ejemplo 2, donde los resultados pueden ser ganar 16 o perder 4, y con esas probabilidades 0,2 y 0,8, este juego tiene valor esperado 0. Luego, alguien averso al riesgo no lo va a aceptar voluntariamente, porque para él el perder le produce una mayor pérdida de bienestar que el marginal de ganar. Ok, vimos después un poco unas derivaciones. Gráficamente llegamos a la prima por riesgo de Markovich. Recuerden que cuando sale de esta ecuación 3 que está planteada acá, lo que yo despejo, este pi, que se despeja a partir del W equivalente cierto, que iguala a esta relación, este pi es la prima del riesgo de Markovich, la cual difiere de la que está abajo, que es un medio, la varianza del juego, y el grado de aversión. Y ustedes pueden ver que la segunda es la de Arrow-Pratt, que nace de una derivación a través de una expansión de Taylor que se realiza, nace este cálculo de prima, y esta medida de Arrow-Pratt es una medida local de prima por riesgo, que involucra dos conceptos. Recuerden que en esta formulación ustedes tenían que aquí anteponer un signo negativo, que es lo que se hereda de aquí. Este negativo pasa hacia allá. Y por lo tanto ustedes se dan cuenta que esta prima es un valor positivo, porque la segunda derivada es negativa. U', U' es mayor que 0, U2' es menor que 0. Entonces, al multiplicar el negativo con el negativo, queda un valor positivo de prima que estaría pagando a alguien en este caso. Y lo que podemos ver es que la gente va a estar dispuesta a pagar mayores primas si es que el juego es más volátil, el juego es más disperso, el riesgo es más grande. A mayor riesgo del juego, mayor prima está dispuesta a pagar alguien averso al riesgo. Mientras más aversa sea la persona, significa que también está dispuesta a pagar un monto mayor. Entonces, es bastante conceptual, ¿se dan cuenta? Nacen comentes bien bonitos con esta formulita, grábenla entonces, a mayor valor absoluta. Exactamente, eso es lo que estoy planteando, Raúl. A mayor aversión absoluta, entonces. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá es una fórmula bien simple que nace de una derivación, que hay unos términos de orden superior que son marginalmente, la expansión se sigue extendiendo hasta muchos términos, hasta la orden n, como ustedes quisieran, pero ya con las dos primeras derivadas uno tiene capturado casi todo el movimiento de cualquier función. Los otros son términos de orden inferior, ¿ok? Entonces ustedes pueden darse cuenta que aquí en esta fórmula uno deriva esta relación que tenemos planteada. Obviamente en esta fórmula no sale la versión relativa, como alguien pregunta, pero uno la puede corregir. Pero ya no sería la prima, ¿se dan cuenta? Porque aquí la prima directa sale en función de la versión absoluta, no de la relativa. Y eso es importante que lo tengan presente, ¿se dan cuenta? La versión relativa lo que utiliza es una corrección de la absoluta, donde se multiplica por el nivel de riqueza de la persona. Ok. Y básicamente tenemos estas condiciones entonces. ¿Ok? Ok. Hay ejercicios entonces planteados y ustedes pueden ver que tenemos estas condiciones y aquí había un ejercicio propuesto que ustedes podían ver y realizar. Ayudantías van a comenzar a tener a partir de la próxima semana. ¿Ok? Próxima semana. Entonces, próxima semana van a cubrir parte de estos ejercicios y van a cubrir parte inicial de lo que vamos a comenzar a ver a partir de ahora, que es teoría de portafolio. Teoría de portafolio. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener dos asignaciones, A y B. Estas asignaciones van a tener una distribución normal. Ustedes pueden ver que este punto A tiene un retorno
RA, que es aleatorio, pero que se distribuye en este caso normal con una media y una varianza. B también es otro activo riesgoso que tiene un retorno B, lleva una tilde arriba para reflejar que es aleatorio y se distribuye por simplicidad normal, con una media y una varianza. En la vida real, esto no es tan así porque en general los activos no se distribuyen normal. Obviamente, cuando uno hace simulaciones, la ley de los grandes números, todo converge a la normal. Pero en general no hay una distribución normal. De partida, conceptualmente, lo más negativo que ustedes pueden tener es un menos 100% de retorno, que algo tenga un valor y que caiga a cero. Ese retorno, lo máximo, sería menos 100%, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, no es que llegue hasta el infinito negativo el retorno. En cambio, hacia el lado derecho, obviamente que el retorno puede superar con creces el 100%. Entonces, conceptualmente, un activo no se va a distribuir normal. Lo que ocurre es que cuando esto tiene muchas realizaciones, converge a la normal. Y es por eso que por simplicidad estadística, uno en general tiende a suponer que las cosas se distribuyen normal. ¿Ok? Por una simplicidad. Porque la normal es una función de distribución muy simple que para parametrizarla completamente yo necesito solo dos parámetros, la media y la desviación estándar. Y por lo tanto, con eso yo parametrizo toda la función. Entonces, por eso que goza de mucha popularidad y por el teorema central del límite, que todo converge a la normal. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace es armarse un portafolio. Vamos a comenzar analizando este punto. Que uno se arma un portafolio con estos dos activos riesgosos, donde X es el porcentaje que uno invierte en A del portafolio. Por ejemplo, X puede ser invierto un 40% en A. O sea, X sería 0,4. Si yo invierto un 40% en A, X es 0,4 y el 60% lo estoy invirtiendo en B. Hasta aquí entonces lo que uno tiene es que si esta variable es aleatoria RB y el retorno de A es aleatorio, el retorno de mi portafolio va a ser aleatorio también, porque es una combinación lineal de variables que son aleatorias. Pero por lo tanto, me interesa sacarle su valor esperado y me interesa sacar su varianza. Su valor esperado ya ahora se vuelve una constante. La esperanza de retorno del portafolio es X por el retorno de A, 1 menos X, retorno de B. Perfecto. Saco la varianza. La varianza sería la varianza de este primer término. Constante es X. Sale X cuadrado, entonces, varianza de A. 1 menos X cuadrado, varianza de B. Y aquí aparece la covarianza. Y la covarianza es 2 veces el ponderador 1 por el ponderador 2 por un coeficiente de correlación entre los activos y multiplicado por las desviaciones estándar. Esa es la covarianza que hay en estos dos activos riesgosos. Entonces ustedes pueden ver que en este caso este riesgo total de este portafolio va a depender crucialmente de este parámetro, de la correlación que existe entre el activo A y el activo B. Y este factor va a jugar un rol clave en la diversificación de los portafolios. ¿Ok? Entonces, lo vamos a analizar. Ese RO va a jugar un rol clave. Por mientras, veamos este ejemplo. Aquí tenemos una asignación de un portafolio que es riesgoso, donde tenemos los distintos puntos y podemos observar que si uno comienza invirtiendo 0% en acciones, que sería el portafolio A, supongamos que el portafolio A es un portafolio 100% acciones y el B es un portafolio de bonos corporativos. Tienen riesgo y tienen un retorno más bajo que el retorno accionario. De hecho, ese portafolio B, aquí estaría el dato, estar 100% invertido en acciones, disculpen, aquí estoy en el portafolio A, este sería el punto A. Y este caso que está aquí sería el punto B. 0% invertido en acciones, estoy 100% en el portafolio de bonos,
el riego es 8,2, el retorno es un 7%. Si me voy al extremo distinto, 100% estoy en el punto A. El punto A tiene un nivel de riego medido por desviación estándar. Riego se mide por desviación estándar, subrayen eso también, que el riego se lo vamos a medir por desviación estándar. Y este riego es 14,3 con un nivel de retorno esperado del 11%. Y luego uno va combinando, voy aumentando mi participación accionaria. ¿Qué es lo que ocurre en una primera etapa? Si ustedes se dan cuenta, hasta este punto, como que ocurre algo que es maravilloso, porque uno va aumentando la participación accionaria, ¿ok? Y por lo tanto el retorno esperado, vean que pasa de 7% a 8,4 hasta aquí. El retorno esperado aumenta mientras mayor participación tenga en mi portafolio A, que es el portafolio riesgoso. Entonces yo veo que el retorno esperado aumenta linealmente. Perfecto, de 7%, 7,2, 7,4, hasta llegar a este 8,4. Pero ¿qué ocurre con el riesgo? El riesgo que comenzó en 8,2 comienza a disminuir hasta llegar a este punto que es 0,4, que es un punto de quiebre o inflexión que hay en la relación del riesgo, que sería este punto que está aquí. Este punto sería el que está aquí. Este sería como le vamos a llamar el portafolio de mínima varianza. El riesgo lo estamos midiendo por desviación estándar, pero como la varianza es la desviación al cuadrado, por lo tanto también es un portafolio que tiene mínima varianza. ¿Ok? Mínima desviación estándar, la varianza también es mínima en ese punto. Entonces, lo que podemos decir aquí, en esta primera parte de nuestro análisis, es que hasta ese punto no nos vamos a cuestionar. ¿Por qué no nos vamos a cuestionar la asignación? Porque estamos en un mundo en el cual estamos bajando lo negativo, el mal que representa la inversión, que es el riesgo. O sea, hasta ese punto mi riesgo siempre disminuye. Y el retorno, que es lo positivo, que es lo que me interesa extraer valor de mi decisión de inversión, eso va aumentando en forma esperada. Entonces significa que de pasar de 0 hasta un 35% invertido en acciones es como almuerzo gratis, free lunch, lo que le dicen los economistas. Y yo también soy economista, por cierto. Es como almuerzo gratis, o sea, como que bajo lo negativo, que es el riesgo, y aumento lo que yo valoro en positivo, que es el retorno esperado. Entonces significa que todos estos puntos iniciales, todos estos puntos son ineficientes. ¿Por qué son ineficientes todos estos puntos iniciales? Son ineficientes porque de alguna manera yo puedo encontrar una solución, que sería el punto de mínima varianza, que lo supera. ¿Por qué lo supera? Lo supera porque tiene menos riesgo y produce un mayor retorno esperado. Y también la ineficiencia la puedo detectar de la siguiente manera. Por ejemplo, un punto como este, que estoy planteando aquí, que lo voy a plantear con un color distinto, lo voy a plantear con un color rojo. Borré el tema, bueno. Vamos acá. Este punto que tengo aquí, que tiene este nivel de riesgo, tiene un símil en la parte superior de esta frontera que acabo de armar aquí, donde si yo comparo este punto 1 con este punto 1', me doy cuenta que el punto 1' tiene el mismo nivel de riesgo, pero tiene un retorno mucho más alto. Luego 1' es claramente mejor que 1. Y todos estos puntos que están aquí debajo, todos estos puntos, van a tener un símil en la parte superior, que por lo tanto, si yo estoy dispuesto a soportar un determinado nivel de riesgo, prefiero invertir en la parte superior de esta curva que estoy armando, porque estoy aumentando el retorno ante el mismo nivel de riesgo. Entonces, vamos a tener un punto que se llama punto de mínima varianza, a partir del cual comienza el verdadero trade-off de la finanza.
¿Ok? A partir de ese punto comienza el verdadero trade-off de la finanza. Y podemos ver lo siguiente. Podemos ver, básicamente, que esta va a ser nuestra frontera eficiente. Pese a que hemos definido toda la frontera de posibilidades de combinación, desde la parte ineficiente, llegando al punto de mínima varianza y dando vuelta por la parte superior de la frontera, lo que vamos a tener es que esta va a ser la parte que vamos a llamar, que va a ser, esta relación va a ser la frontera eficiente. Y que básicamente va a ser nuestro lugar donde vamos a optimizar. ¿En qué punto nos vamos a situar? Aquí nos falta parte de la historia entonces. Porque aquí está el verdadero trade-off, desde el punto de mínima varianza hasta toda la parte superior de esta frontera existe un trade-off, que en traducción al español significa dilema. Yo quiero tener más retorno, tengo que asumir más riesgo. Entonces, ¿en qué punto me sitúo? Bueno, va a depender de cada persona acorde su grado de aversión al riesgo. Personas que son más aversas al riesgo van a estar más cerca del punto de mínima varianza. Personas que son menos aversas al riesgo van a estar más cerca del tope de inversión accionaria y quizá van a llegar más lejos todavía. ¿Ok? Porque la frontera puede seguir creciendo para allá. Después vamos a ver eso. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, hay personas que se van a situar aquí. Hay otras personas que van a querer situarse aquí. Y otro de ustedes podría querer situarse, por ejemplo, en un portafolio 80% invertido en renta variable. O sea, alguien va a querer estar en esta parte 0, alguien en 1' y otro en 2. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de su aversión al riesgo. Lo clave es que todos ven la misma frontera. Entonces, ese es como uno de los supuestos de este modelo de teoría de portafolios. Todos los inversionistas tienen el mismo horizonte de inversión, todos ven el mismo set de oportunidades, todos construyen la misma frontera. ¿Ok? Esos son los grandes supuestos de esta teoría de portafolio. ¿Dónde se sitúan? Depende del grado de aversión de las personas. ¿Dudas? Hasta aquí. Profe, yo tengo una duda. Te escucho. ¿Necesariamente se gastan o invierten todo en ambos activos, en acciones y en bonos? ¿O pueden solamente destinar una No parte podría a... ocurrir que alguien quisiera invertir 100% acciones, por ejemplo, pero hasta ¿Ya? ahora lo que tenemos es que tenemos dos activos riesgosos, uno que es 100% bonos corporativos y otro que es 100% accionario. Y Pero cuando a lo yo que lo voy, mm, por genero una ejemplo, relación creciente de retorno esperado y el riesgo disminuye en una primera etapa, producto de este coeficiente de correlación, y ¿ya? posteriormente esta relación se revierte y comienza a crecer el riesgo. Pero casos, por ejemplo, de destinar solamente 80% a acciones y el 20% dejarlo sin invertir, por ejemplo, no lo vamos a ver. Siempre va a ser como toda la plata invertida. Ya te entiendo. No, o sea, esto es claramente una abstracción. En la vida real tú puedes decidir muchas cosas, o sea, pero para estos modelos vamos a partir asumiendo que uno va a invertir el 100% de su patrimonio. Ya, profe, vale. No, claro, vamos a partir asumiendo eso. Obviamente en la vida real hay distintos escenarios. Uno mantiene en caja dinero para motivos precautorios. Si yo creo que las inversiones no van a andar bien, prefiero mantenerlo en un depósito a plazo solamente. Qué sé yo, puedo tener muchas alternativas. Pero no, aquí estamos partiendo, como que estamos de cero, como que tengo un 100% de un monto destinado a invertir y tengo una combinación de dos tipos de instrumentos, acciones y bonos. En la vida real tengo mucho más vehículos de inversión. ¿Ok? Pero por mientras solamente estamos entendiendo esto. Ya, Y en profe. este entendimiento lo que quiero que vean es que cuando yo los combino, tengo una ganancia por diversificar. Que el riesgo no crezca de manera lineal. Porque se dan cuenta que hay una ganancia por diversificación, porque justamente lo que yo observo es que yo puedo en una primera etapa aumentar el retorno esperado
aumento el retorno esperado, disminuyendo el riesgo. O sea, eso es una diversificación y una tremenda ganancia. Y posteriormente comienza el típico trade-off, pero una primera es su pura diversificación. Y por lo tanto, esto lleva a estas máximas que siempre te dicen no colocar todos los huevos en la misma cesta, porque básicamente tú tienes ganancia por diversificación. ¿Ok? O sea, por ejemplo, claramente en este caso, con estos dos activos, yo voy logrando alcanzar un valor superior. Pero bueno, vamos a ir entendiendo un poco más eso. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Josefa Correa pregunta eso de la frontera. Bueno, si tú te das cuenta, todo lo que grafiqué en rojo es una frontera. Pero hay una parte que es ineficiente hasta el punto de mínima varianza, donde yo no voy a invertir, y donde sí voy a invertir en la parte superior de la frontera. Por ejemplo, aquí yo podría tener un activo individual. Este sería, por ejemplo, la acción de Falabella, supongan. Pero yo no voy a querer invertir solamente en Falabella. ¿Por qué? Porque si Falabella tiene este nivel de riesgo, yo prefiero invertir en un punto superior. Si es que quiero soportar ese nivel de riesgo, yo puedo invertir aquí y consigo un retorno esperado más alto en un portafolio que está diversificado, que va a tener acciones de Falabella. Pero por lo tanto, bajo esta lógica, yo no voy a hacer inversiones en activos individuales. Voy a invertir en un portafolio accionario mezclado con uno de bonos, que ese punto probablemente sea como cercano al 70% de invertir en la parte accionaria. Pero véanlo de otra manera. Si yo quería conseguir el retorno esperado que me entregaba Falabella, y yo me proyecto hacia la izquierda, vean la tremenda reducción de riesgo que tendría justamente, bueno, lo acabo de borrar, pasé a llevar a real, pero lo voy a hacer para acá. Vean que les mostré que yo estaba en un punto como este, y este punto era Falabella. Y con este nivel de riesgo, como casi un 10%. No. Ok. No, pues eso no me gusta mucho esta cosita, pero bueno. Ok, vamos de nuevo. Ustedes lo pueden ver. Aquí está la acción de Falabella por un nivel de riesgo cercano al 10%. Y sin embargo, si yo invierto en la frontera, puedo invertir en ese punto rojo guatón, que es 50%, y con un nivel de riesgo del 3,08. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, esto me dice que hay una ganancia por diversificación. Hay una tremenda ganancia por diversificación. En este caso, en riesgo, o sea, vean la reducción del riesgo del 10% a un 3,08. A un 3,08. Y con el mismo retorno esperado. Entonces, o disminuyo el riesgo o soporto el mismo nivel de riesgo, porque lo podía soportar en forma individual, y me voy a la parte superior, donde consigo un mayor retorno esperado. Luego, una importante conclusión de esto es que uno no debiera invertir en acciones individuales. Uno debiera invertir en portafolios que mezclen bonos y acciones. ¿Ok? Y por lo tanto, de esa manera logro una mejor diversificación del riesgo, logro mayor eficiencia. Creo que había una pregunta. De Catalina, dice, si se agregan más activos, ¿la curva se abre o se vería más o menos igual? Tu pregunta es muy interesante, Catalina. Lo que ocurre es una expansión de esta curva al tener una mayor cantidad de activos. Por ejemplo, voy a hacerlo chiquitito aquí, podría hacerlo en el Paintbrush, pero voy a tratar de hacerlo aquí. Si no me resulta la primera, lo voy a hacer en el Paint. Supongan que esta era la curvatura que yo tenía, una cosa así. Y supongamos que yo abro al mercado internacional mi portafolio. Entonces yo podría tener quizá una nueva combinación que sea así, incluyendo los activos internacionales. La frontera se me expande, pero en la relación riesgo-retorno lo que estoy consiguiendo es que ante el mismo nivel de riesgo aumento el retorno esperado y puedo bajar el riesgo total de mi portafolio. Por eso que es súper importante, por ejemplo, expandir a inversión extranjera también, porque yo minimizo riesgos locales.
Dense cuenta ustedes que, por ejemplo, muchas inversiones, entre ellas fondos de pensiones, pero inversiones que gente puede haber tenido en fondos mutuos, fueron muy afectados por el estallido social. El estallido social en octubre afectó fuertemente la economía local. Pero los fondos de pensiones no cayeron. ¿Y por qué no cayeron ese año? Porque justamente el mercado internacional estuvo espectacular. La bolsa norteamericana el año pasado rentó como un 30%. El resto del mundo anduvo por ese monto. La bolsa local tuvo un retroceso. Entonces se dan cuenta que si uno invirtiera solo en el mercado local, tendría un riesgo mayor. Por eso es que es importante también entonces incorporar activos internacionales. Y si pudiéramos incorporar activos de otros planetas, diversificamos los riesgos de este planeta. Pero hasta ahora no podemos transar con otros planetas. ¿Ok, muchachos? Preguntas. El fondo E no sufrió alguna caída en octubre. Bueno, podríamos ver esos detalles, pero en el fondo, vean ustedes que lo esperable, podemos ir a chequear el número, pero lo esperable es que trae el estallido social, aumenta la incertidumbre, aumentan las tasas, el fondo E está invertido gran parte en renta fija y por lo tanto esa inversión en renta fija pierde. Eso sería como lo razonable y esperable. Si queremos salir de las dudas, hagámoslo, no nos quedemos con dudas. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Nos vamos aquí a... Ok, perfecto. Nos vamos entonces a una pantalla de internet y colocamos aquí www.spensiones.cl. Entramos a la Superintendencia de Pensiones. Ok, ustedes están viendo la misma página, estamos en la Super de Pensiones. Aquí en la parte superior está la viñeta Estadísticas e Informes. Y aquí están los informes. Dice fondos de pensiones. Un informe es la rentabilidad mensual. Tenemos el año 2019 y colocamos el mes de octubre. Veamos si está bien nuestra intuición. Si es que no hubiésemos tenido historia, nos vamos a la intuición. Y lo que observamos es que aquí hay un gráfico y lo que tenemos es que justamente, vean esto, alguien preguntó, lo vamos a responder en forma inmediata. Vean ustedes que el mes de octubre, que fue el estallido social, podemos observar lo siguiente. Podemos observar que en octubre el fondo A aumentó su retorno en el mes un 1,41% real y el fondo E, como alguien preguntaba, cayó un 3,26% real, o sea, más la inflación de ese mes. El acumulado de lo que llevaba el año hasta octubre, fondo A 12,85 real, fondo E dentro del año, en esos primeros 10 meses ya ha acumulado un 9% real. Hasta antes del estallido social, el año 2019 iba a ser un muy buen año. Como les digo, las bolsas estaban subiendo, la economía andaba bien en el mundo y nosotros tuvimos estallido social. Si miramos, de hecho, el informe previo, esto era mucho mejor todavía. Y en los últimos 12 meses, vean los retornos. Se está invirtiendo la curva, pero básicamente retornos reales superiores al 10%. Espectacular, ¿se dan cuenta? Espectacular. O sea, díganme qué instrumento en renta fija renta UF más 10 en un año. No existe. Por eso que es como relevante que ustedes aprendan a hacer inversiones. Cuando a ustedes les preguntan, y mucha gente deja la plata en la cuenta corriente, está perdiendo hasta el valor del dinero en el tiempo, porque no se cubre inflación. Cuando la gente mete un depósito a plazo, ni siquiera le están compensando la inflación. Vean que en octubre, incluido con esa caída brutal de un 3% en la rentabilidad del fondo E, el fondo E había rentado en un año un 10% real. Claro, si uno lo mira, en los últimos 3 años en ese momento, las rentabilidades estaban ordenadas con los datos de 3 años, el fondo A rentando más que el E, 7% real, el E un 4,26% real, UF más 4,26. ¿Es un buen retorno? Por supuesto que es un buen retorno, porque hoy en día están rentando poco en general los fondos.
Y el promedio histórico desde que la creación de los multifondos, desde septiembre de 2002 hasta el dato de octubre, era que el fondo A había rentado 6,37 real geométrico y el fondo E 4,06. Y ustedes pueden ver que esto produce en un periodo de prácticamente 17 años, que es bastante largo, ustedes pueden ver que el fondo C le saca más de un 1%, un punto porcentual de diferencia al E. Para que ustedes anoten este numerito. Un punto porcentual de mayor rentabilidad significa 20% de más pensión. 20% de mayor pensión. ¿Ok? Explicándole eso, yo les puedo decir por qué cuando yo estuve en la Comisión Bravo de Pensiones, y hasta el día de hoy, mi propuesta es eliminar este fondo, el A, y eliminar el fondo E. O sea, el fondo A me gustaría eliminarlo y el fondo E me gustaría eliminarlo también. ¿Por qué me gustaría eliminar esos dos fondos? Por un motivo muy simple. Simplifico la vida de la gente. Les dejo un fondo que sería riesgoso, uno intermedio y uno conservador. Los nombres súper claritos, 3 fondos. Uno riesgoso, uno intermedio y uno conservador. Para la gente que realmente sabe finanzas, sabe que los fondos son infinitos. ¿Por qué? Porque la gente puede decidir qué porcentaje invierte en cada uno de estos fondos. Alguien podría querer decir invierto 75% en el B y 25% en el C. Y se crea su propio fondo. Alguien podría decir invierto 90% en el B, 10% en el D y creo mi propio fondo. ¿Por qué quiero eliminar el fondo E? A ver, ¿alguien me puede responder por qué quiero eliminar el fondo E? Con micrófono abierto, no escrito, por favor. ¿Alguien se atrevería a opinar por qué quiero eliminar el fondo E? Por lo mismo que usted dice de como simplificarle No, la vida a las personas. justifícame por qué crees tú. No con mis palabras. Dime, No, sí, dime, sí, sí. Francisco. Porque al final como tiene una rentabilidad tan baja que hace que la gente muchas veces que no le gusta tener riesgo se meta en ese fondo, pero al final teniendo una rentabilidad tan baja le convendría mucho menos teniendo al final la diferencia entre riesgo del D y el E es menor a la diferencia de rentabilidad. O sea, la rentabilidad del E no equivale a su riesgo si uno lo compara con el D. Ok, muy bien. Mándame un mail, tienes 2 décimas para la solemne. ¿Ok? Ya, gracias. Ruiz, @fen o un negocio, cualquiera de las 2 extensiones. Ok, El ok, programa. Muy bien, gracias. muy bien el comentario. Si ustedes se dan cuenta, vean ustedes, yo les acabo de decir, un punto porcentual, que son 100 puntos base, significa 20% menos pensión. Si ustedes se dan cuenta, aquella gente que es muy aversa al riesgo está en el fondo E. Los adultos mayores están en el fondo E. Por lo tanto, el diferencial de rentabilidad que han tenido en 17 años de historia, que es un periodo bastante largo, son como 70 puntos porcentuales. Dejémoslos en 0,7. Dejémoslo en 70 puntos. Dejémoslo en 70 puntos básicos. ¿Ok? BPS. Dejémoslo en 70 basic points. Que 70 basic points es como decir que el diferencial de rentabilidad pasa de un 4,0 y algo a un 4,7. Y si yo dije que con 100 puntos básicos o un punto porcentual de diferencia había un 20% de menor pensión, significa que si yo aumento el retorno en 70 puntos básicos, la pensión aumenta aproximadamente ¿en qué? En un 14% hubiese aumentado. ¿Se dan ¿Es una cuenta? consulta? No, pero déjame terminar de explicar, por favor. Ya. ¿Se dan cuenta que de no haber existido el fondo E, las personas hubiesen generado una pensión un 14% más alto? Un 14% más alto. Con un nivel de riesgo, como dijo el compañero de ustedes, bastante acotado. No es que aquí el riesgo se dispare entre el E y el D. Y por lo tanto, esa gestión lleva a que obviamente hay una enorme cantidad de recursos
que se hubiese ahorrado el Estado, porque el Estado paga pensiones solidarias, y por lo tanto significa que hay que compensar cuando la gente tiene pensiones más bajas, y un 14% promedio para la gente que está en los fondos más conservadores. Entonces, véanlo ustedes que esto sería mejor. Ok, ahora sí alguien quería hacer una consulta. Sí, profe, eso pasa por el mismo hecho de que el E está invertido en renta fija y con a medida que se va como subiendo de fondo al A, por ejemplo, o del E en dirección hacia el A, se van invirtiendo fuera del país. O sea, lo que Es ocurre por eso. es parte de lo que tú dices. Justamente lo que ocurre es que el fondo es el que tiene mayor inversión en renta fija, prácticamente casi el 100%. Desde el año 2008 se le autorizó con un máximo de 5% en renta variable. El fondo D puede invertir hasta un 80% en renta fija. Entonces lo que ustedes pueden observar es que se consigue un retorno, que hay una diferenciación. Y es justamente por la componente de renta variable, Pero, tanto ¿y eso local cómo como se explica internacional. eso? Ahora, yo les pregunto a ustedes, y esta es una pregunta un poco más difícil. Exacto, como estaba preguntando Florencia, que esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué quiero eliminar el fondo A? Si acabo de explicar que el retorno es tan clave, ¿por qué quiero eliminar el A? ¿Se te ocurre, Florencia? No sé, porque quizá el riesgo es muy alto en comparación a su retorno con el más riesgoso, o sea, con el riesgoso. Como lo mismo que Exacto, anteriormente, pero al revés. exacto, Florencia. También mándame un mail, tienes 2 décimas hoy día, justamente porque es demasiado Gracias. el riesgo. Y ese riesgo puede tener un sentido, y esto es lo que quiero que ustedes aprendan, que vayan como ganando intuición. Puede tener un sentido si es que yo estoy invirtiendo mis ahorros voluntarios, si es que yo tengo ahorros voluntarios y yo quiero correr riesgo porque tengo este apetito voraz por ganar retorno. Puede tener un sentido, se dan cuenta que una parte de mi portafolio voluntario yo lo tenga en un fondo riesgoso. Pero aquí estamos hablando de pensiones. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene que la gente haga apuestas tipo en Wall Street o apuestas riesgosas con su fondo de pensiones? Que justamente el objetivo de este fondo es dar estabilidad en la vejez. Entonces se dan cuenta que los vaivenes, hay gente que ha terminado muy dañada, lo vamos a ver en algún momento, con este tema de los fondos de pensiones, porque hay gente que no le apunta nada. Incluso algunos de ustedes mismos pueden pensar en ustedes mismos cuando han tomado algunas decisiones. ¿Les ha pasado alguna vez que han llegado tarde a todo y que han dicho, mejor no me debía haber levantado el día de hoy? Llegué tarde al transporte público, llegué tarde a la clase, tuve un mal rato con su significant other, polola, pololo, amigo, quien sea. Como que hay días que son grises. ¿Le han tocado días grises o les tocan todos los días despejados a ustedes? Uno tiene sus días grises. Entonces, hay gente que se salió del fondo cuando cayó, se fue del fondo A al E, y resulta que cuando se recuperó esto, ellos no vieron la recuperación. Y para colmo vieron la caída que tuvo el E. Porque cuando la economía despega fuertemente, el fondo A es un fondo que sube de valor. Pero típicamente cuando la economía despega, las tasas comienzan a subir. Y al subir las tasas, ¿qué ocurre con el fondo A? Pierde valor. O sea, con el fondo E, discúlpenme. El fondo A despega. ¿Por qué? Porque la economía prende, la producción se dispara, las empresas suben su valor accionario, el fondo A sube de valor. Pero cuando la economía despega, típicamente las tasas para frenar inflación comienzan a subir. Y por lo tanto los fondos que son en renta fija, D y E, sufren. Entonces, llegar tarde a estos cambios de fondo provoca que la gente pueda terminar muy mal. ¿Se dan cuenta? La lógica de estos multifondos se pensó bajo una lógica de largo plazo, que la gente invierta con ese horizonte. ¿Ok? Yo les puedo decir lo siguiente. Yo comencé a trabajar, no tengo problema en decir mi edad. Tengo 27 años. No, muchachos, tengo 46 años. 46 años. Comencé a trabajar en la década de finales de los 90. Desde ahí que cotizo de manera regular.
hasta el día de hoy, ¿en qué fondo creen que estoy? Estoy en el fondo A. No, estoy en el fondo A. ¿Pero por qué? Porque siempre he tenido otros tipos de ahorro para poder diversificar el portafolio. Ahora, yo les puedo decir, yo estaba sacando les voy a mostrar algo, les voy a contar, voy a detener un poquito para que ustedes vean. Vamos empapándonos de intuición. Yo estaba en pleno doctorado, por lo tanto, no miraba el fondo de pensiones, no lo miraba. Estaba matándome por sacar mi doctorado y pasó la crisis subprime. Veamos la información a diciembre de esta página. Vean ustedes, información a diciembre del 2008. Diciembre. ¿Qué ocurrió en el año? Fondo A. ¿Me pueden decir qué ocurrió? Cayó casi la mitad del valor. 40%. 40%. O sea, me dieron ganas de llorar cuando vi esto. Lo que había trabajado por varios años, ver extinguir un 40% de mi patrimonio de pensiones. 30 el B, 19 el C, casi un 10 de caía el D, 1% de caía el E. ¿Se dan cuenta? 40%. Desplomó el sistema. Vean ustedes el lado de acá, desplomó el sistema. La crisis subprime fue un tremendo golpe. Igual el retorno por este periodo de tiempo de 6 años seguía siendo positivo. 4,21% para los que estábamos en el A. Pero ese año cayó un 40%. ¿Qué es lo único que yo tenía certeza? Que no me podía salir de este fondo y esperar el efecto rebote. Que no me podía salir de este fondo. Porque si me salgo, reconozco la pérdida. ¿Se dan cuenta? Asumo esa pérdida. Por lo tanto, como buen soldado, me quedé con las botas puestas en el fondo A. No arranqué. ¿Qué pasó el 2009? Véanlo ustedes. Véanlo ustedes. ¿Qué pasó el 2009? ¿Cuánto rentó en ese año el fondo A? 43%. Vean cómo se dispararon los promedios geométricos, pero 43% el A, 30% el que está acá. Perfecto. Alguien acaba de hacer un comentario, alguien acaba de decir. No, pero sería menos, profesor, porque antes bajó el 40% de lo que usted tenía y ahora subió el 40% de lo que había perdido antes, o sea, de lo que le había quedado. Entonces Exacto, Kevin. es menos de lo que Dos tenía. décimas para el análisis que hace Kevin. Kevin se dio cuenta de algo. Todavía no me recupero. Vean el número. Dejémoslos que todos los cambios fueron 40 para simplificar el análisis. Tenía 100. Me golpeó el 2008 la crisis con un menos 40%. ¿Con cuánto quedé? Si ahora sube en forma positiva un 40, ¿con cuánto me quedo? Con 84. Con 84. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que los retornos son asimétricos? Eso es parte del riesgo. De hecho, bueno, en todo caso, estoy debajo, pero estoy más contento de cómo estaba al cierre del 2008, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Estaba más contento, ¿no? O sea, Por supuesto que sí, porque obviamente recuperé gran parte de esa pérdida. Bueno, corto, esto se demoró 2 años, 2 meses en volver al nivel previo que tenía la crisis. Son 2 meses que nadie quiere perder, pero hay que tener paciencia. ¿Quiénes son las personas que perdieron realmente?
aquellas que vieron el fondo A, siguieron el consejo de gente muy irresponsable, que por cierto, el fondo E subió 8,34 en el 2009, que fue también no es malo, un 8% más UF. Pero claramente alguien que tenía 100, que cayó a 60, que recupere un 8, 6 por 8, 48, está en, esto es como un 11, significa que está en 71. No, menos. No, 65, 6 por 8, 48, está como en 65, 65. 24. ¿Se dan cuenta el daño que tiene alguien que siguió esa recomendación? Oh, hubo una tremenda caída, váyase al fondo menos riesgoso, y quedó con 65. Yo por eso detesto, y lo digo, no tengo problema que quede grabado, uno puede ser transparente, pero yo por eso detesto a personas como un Alejandro Navarro, que ese político llamó a la gente a que este es un sistema que no funciona, váyanse al fondo menos riesgoso y cosas de ese tipo. Y creo que aquí, en vez de primar la calma, de decir a la gente, es una crisis fuerte, cierto, pero uno tiene que saber soportar también los momentos duros, sujetarse bien al mástil y aguantar que esta tormenta pase. Si no te cambiaste antes, ya no te conviene cambiarte. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Entonces al final hubiera sido mucho mejor en vez de hacer esa recomendación cambiarse de Leala cuando como tuvo esa caída y se esperaba como que se recuperara. Es que Porque nuevamente, le había perdido como 10 y sí, después subir 40. es que lo que pasa es que aquí viene mi mensaje más profundo, Elizabeth. Mi mensaje más profundo. Con los fondos de pensiones la gente no debiera jugar. Uno debiera ser capaz de decir, este es un fondo de largo plazo y por lo tanto yo invierto con una lógica de largo plazo. Y a los vaivenes del corto plazo los miro, los que son positivos los disfruto, los que son negativos me la banco. Me lo banco. Yo te digo, yo siempre he estado en el fondo A. ¿Pero por qué? Porque estoy armando capital, porque yo sé que la pensión no es suficiente y por lo tanto tengo otras inversiones también. Y por lo tanto como que no voy a depender solo de la pensión. Pero el grueso de los chilenos sí va a depender solo de la pensión. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje para el grueso de los chilenos? Que es para lo cual hacemos las políticas públicas. No juegue con su fondo de pensiones. No juegue. Usted le queda mucho tiempo. Yo les digo, tengo 46 años. En este momento, cuando fue la crisis, que era el 2008, yo tenía 24. ¿O no? No, tenía 34. 34. Y ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cuánto me faltaba en ese momento para lo que yo creo que me voy a pensionar? En mi caso, yo creo que me voy a pensionar a los 70 años. Me faltaban muchos años. De hecho, ahora tengo, como les digo, tengo 46 y básicamente creo que me faltan 24 años para llegar a los 70, que es mi meta mental de jubilación. Entonces me queda un periodo muy largo, por eso que estoy en fondos riesgosos. Pero el esquema de multifondos está hecho para que la gente vaya cambiándose a fondos más conservadores en la medida en que pasan los años, que se acerca a tu jubilación. No tiene sentido que yo esté en el fondo A cuando me queden 10 años para pensionarme, porque puede que quizás no recupere. Ese es el mensaje. El mensaje que les quiero dar es que ustedes también ayuden a educar gente, edúquense ustedes mismos, armen su propia experiencia, ganen intuición, vamos a invertir, vamos a aprender cosas de aquí de los mercados capitales, pero tienen que ustedes desarrollar su intuición. Como les decía, y como se dio cuenta Kevin creo que era el nombre, no quedé igual, o sea, cayó 40, gané 43, bueno, con 43 estoy en 86. Pero me faltan 14 por recuperar todavía, hasta ese año. Y obviamente se recuperó, o sea, de hecho, vean ustedes, volvamos a lo... bueno, y lo otro interesante de este informe, yo les recomiendo, acostúmbrense a ver este informe de la super de pensiones,
es bastante clarificador, le habla de los instrumentos que están invertidos, los retornos. Van aprendiendo mucho con este. Lo otro interesante es que este reporte entrega este gráfico, que me encanta a mí, que es la rentabilidad y la volatilidad que tiene. Y hasta aquí los fondos están súper ordenados. El fondo más riesgoso, el A, tenía un mayor retorno en ese momento de salida. Fondo E menos riesgoso y están puestos el A, el B, el C, perfecto. Esto nos encanta a los que estamos en economía y finanzas, que se cumpla la relación riesgo-retorno. Pero aquí fue donde aquí también se acordaron de mí. Muchachos, aquí se acordaron de mí y en ese tiempo me pagaron un viajecito y algo de dinero por venir a reexplicar algo que yo planteé antes de irme a hacer el doctorado. Ustedes aquí lo pueden ver, pero no lo van a derivar porque no tienen por qué leer mi pensamiento. Pero yo les puedo decir, miren, veamos lo siguiente. Para que ustedes ganemos intuición, aprovechemos la clase. Voy a tratar de retomar más la materia, pero aquí estamos aprendiendo. Combinen linealmente el fondo C y D o el fondo B y D. Hagamos la combinación lineal. Tengan fe que esto es una línea. Perfecto. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Una línea y estoy graficando una combinación que le voy a llamar E'. Una combinación lineal que no es fácil de generar. No solo me refiero a hacerlo gráficamente aquí, sino que con los fondos de pensiones no se puede hacer. Pero un inversionista lo podría hacer. Vean ustedes que yo puedo generar E'. ¿Cómo genero E'? Invirtiendo, por ejemplo, 120% en el D y un menos 20% de mis recursos en el B. Eso significa hacer una venta corta. Ya les voy a explicar eso en algún momento más adelante, siguiente clase probablemente. Pero créanme por mientras, alguien que es tan conservador puede querer sobreinvertir en el fondo conservador un 120%, que eso significa, ¿cómo invierto un 120%? Tomando prestados recursos de otro fondo y genero ese E'. ¿Qué es lo que veo al comparar E' con E? ¿Qué es lo que se me genera al comparar E' con E? Que la rentabilidad no es como la que uno esperaba con E. Una rentabilidad mucho mayor en E'. E' tiene más rentabilidad que E, se dan cuenta ante el mismo nivel de riesgo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que el fondo E es un fondo Que no es ante el mismo nivel de riesgo, el fondo E tiene menos retorno. Eso significa que el fondo E es, agregue el adjetivo, complete la oración. Más conservador, Como dice Bastián. ineficiente. Bien, Bastián. más ineficiente. Última 2 décimas, hoy día ando muy generoso. Bastián Elgueta, 2 décimas también. Mail, hoy día he regalado 4 décimas, o sea, 4 personas. Bien, está bien. Muy bien, Bastián. Hoy habían varias personas. Lo siento, Bastián. Antes había llegado Ignacio, Rodrigo y Bastián, pero como hoy día ando generoso, no sé por qué, 1 décima para cada uno de ustedes 3. Envíenme un mail. ¿Ok? Envíenme un email. 1 décima. Lo siento, muchachos. No, también está. Había muchos. Desde Diego Oliva, 1, 2, 3, 4. Ok, esos 4 que están ahí, envíenme no más que ellos, porque yo tengo aquí el registro de quiénes son. Diego Oliva, Ignacio Sobarzo, Rodrigo Arteaga, Bastián Elgueta, que fue beneficiado, Bastián, por leer el último nombre. Ustedes 4, 1 décima. Y no más hoy día. Muchas décimas por el día de hoy. Muy generoso. Como que el día gris, en vez de quitarme energía, me las dio. Muchachos, fondo E, ineficiente. Ineficiente, o sea, si ustedes combinan linealmente, y de hecho lo vamos a entender después. Combinación lineal. Combinación lineal significa como asumir que el ρ es igual a 1. Ese es el peor ρ.
En estricto rigor, ustedes van a estar incluso un poquito más arriba con L'. ¿Por qué? Porque la correlación entre los fondos es como 0,96, supongamos. Y por lo tanto, incluso van a tener una ganancia por diversificación. O sea, van a estar por sobre la línea recta. Pero eso lo vamos a entender. Tranquilo del resto, lo vamos a entender. ¿Esto qué significa? Que el fondo E es un fondo muy ineficiente. Me pagaron nuevamente una asesoría para que les viniera a explicar algo que expliqué en el Congreso antes de irme al doctorado, por qué el fondo E tenía que tener renta variable. Hasta este momento, el fondo E no tenía permitido invertir en renta variable. Y eso provocaba que este fondo estructuralmente iba a ser ineficiente. A partir del año 2009 se aprobó esto y el fondo E comienza a invertir en renta variable, pero son políticos y como políticos no transan. Un político nunca va a dejar que tú le tuerzas 100% el brazo. Y por lo tanto, técnicamente, mi sugerencia era 10%. 10% en renta variable para el fondo E. ¿Saben cuánto permite la ley hasta el día de hoy? 5%. Porque el político transó hasta la mitad. Y eso es el problema de la política. Ese es el problema de la política, que uno puede a veces hacer un muy buen análisis y del lado del Congreso puede salir un Frankenstein. Entonces es un poquito peligroso, pero bueno, es parte. Yo estoy convencido que tengo que ganar la manera de cómo asesorar mejor a los políticos, porque ellos son los que deciden. Uno es técnico, y como técnico uno no puede estar por sobre el político, lo tengo súper claro, mi rol. Pero también hay que hacer que te escuchen. Porque en el fondo, como les decía, vean este gráfico. Esto no les va a ocurrir con otros fondos, al menos no tan consistente. El fondo E, fondo ineficiente, muy ineficiente en ese momento. ¿Ok? ¿Aprendieron un poquito hoy día o no, muchachos? Y si no aprendieron, al menos algunos ganaron un par de décimas para la solemne, pero la verdad es que trato de transmitirle, mezclar el concepto con la parte práctica. ¿Ok? Bueno, tenemos este tema de los fondos de pensiones, que son claves. O sea, yo les recomiendo, métanse, traten de leerlo, van asimilando vehículos de inversión, van asimilando tipos de instrumentos que se pueden invertir, retornos, les ayuda. Ahora, aprovechemos esta página, vámonos al último reporte que tenemos, que es del 2020, que sería julio, para que veamos cómo está la situación actual. Y la situación actual está, y aquí este reporte parte hablando de la cantidad de plata que hay invertida, en qué fondos están principalmente las inversiones de las personas. Aquí ustedes pueden ver la torta de distribución. Pueden ver que el grueso de la gente está en el fondo C, el fondo intermedio, con fuerte movimiento. Esto es muy grande. Este es el tema de Feliz y Forrado, que también voy a hablar en una clase de ello. Mucha gente está en el E, eso es un riesgo. No, la gente joven no debiera estar ahí. Y para estar ahí es porque hay harta gente joven metida con un 21% en el E. Fondo A, somos los menos, 12,2%. Yo creo que el fondo B es un buen fondo. Yo estoy en el A por una estrategia de diversificación mía, pero si soy consecuente debería irme de a poco acercando al B. ¿Ok? Vamos a aprender estrategia, vamos a analizar estrategia. De hecho, yo tengo ahora desde hace como un año, más de un año, las vamos a tratar de replicar. Que tengo la convicción de que combinando 50% el D, 50% el B, logro superar el fondo C. Lo vamos a ver. Vamos a ver si yo estoy en lo correcto o no. Tengo esa intuición y ahí les voy a explicar el por qué. ¿Ok?
Ahí le voy a explicar el por qué. Pero bueno, el punto es el siguiente. Actualmente, ¿qué pasa con los fondos de pensiones? El mes de julio fue un mes negativo, había subido en junio. Vean esto. Estamos viviendo una crisis sanitaria de proporciones, ¿cierto? Pero vean que el fondo riesgoso, el A, lleva una disminución del 5,97% en lo que va del año. De hecho, en los últimos 12 meses, los fondos han rentado poquito, pero no han perdido dinero. Pero obviamente en este año el fondo A ha estado golpeado por la parte accionaria de esta crisis sanitaria, que todavía no golpea tan fuerte como la crisis subprime. O sea, para que uno guarde las proporciones, pero esta crisis, si no se resuelve prontamente, puede ser peor, porque va a dejar consecuencias más profundas que la subprime. Va a dejar consecuencias más profundas que la subprime. Yo sigo estando en el A, como les digo, pero es una apuesta súper riesgosa. De hecho, he pensado que debía haberme salido cuando yo creí que debía haberme salido. Pero bueno, parte del tema. Como les digo, históricamente, geométricamente, el fondo A ha rentado casi un 6%, con los datos de crisis y todo. Fondo E ha rentado como un 4%, le está sacando prácticamente 2 puntos porcentuales. Por eso que, como les digo, inversiones de largo plazo. En mi Profesor, caso, yo no me he cambiado de la. Soportar profesor, la crisis subprime, lo vieron, 40% real de pérdida del 2008. Estoy soportando esta crisis sanitaria. Geométricamente el fondo A me está rentando desde el inicio un 5,96. Pero lo quiero eliminar. ¿Por qué? Porque es muy volátil. Es muy volátil y no es para todo el mundo. Entonces, creo que si fuera la parte voluntaria, tiene un sentido, pero con la parte obligatoria, no. ¿Ok? Bueno, y en el último año pueden ver ustedes lo siguiente. Veamos el grafiquito, que aquí está. Profesor, ¿qué pasa con el trade-off? No está la relación de trade-off riesgo-retorno, no, porque con los datos fuertes de caída de este año están operando de cualquier manera esto. Se dan cuenta que no hay una relación positiva en riesgo. No hay una relación positiva en riesgo. Y es por eso que yo creo que estos reportes de riesgo-retorno que funcionan bien para fondos mutuos de corto plazo, yo creo que aquí la superintendencia comete un error de entregarlo en forma anual. ¿Por qué? Porque le está como transmitiendo a la gente un mensaje erróneo. Los fondos de pensiones son fondos de largo plazo, entonces debían entregar relaciones de eficiencia de largo plazo. Y por lo tanto que la gente destine y no movilice todo el tiempo queriendo ganar al sistema. Muchachos, estamos en la hora. Déjenme ver si hay una pregunta más. profesor, yo tenía una pregunta. El gráfico anterior, o Espera un sea, segundo, que hay preguntas antes, están en el chat. Dice, ¿no sería la parte ineficiente de la curva por la pérdida? No, porque lo de la curva es algo teórico, pero el dato empírico es justamente lo que estamos viendo en este gráfico. Ok, ¿quién estaba preguntando por micrófono? Tu pregunta, yo, si quieres, se puede ir. Son 10 el, para las 11. el gráfico anterior, cuando estaba con los fondos, o sea, los que están en el fondo A, como ustedes del 2002, si que siguen en el fondo A, históricamente en un par de meses más ganarían menos rentabilidad que si hubieran estado en el fondo B. Y se rompería como esa linealidad que había, porque el fondo A está Hay que perdiendo verlo. mucho. La verdad es que no te entiendo muy bien el comentario y estoy forzando a todos los alumnos que se queden. Si quieren me envías la pregunta y comienzo con esto la siguiente sesión. Ya. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí, muchachos. Me acabo de pasar un minuto. Les pido disculpas. Te pido el favor que me envíen la pregunta y puedo partir con eso, el análisis de la siguiente sesión. Espero que tengan un muy buen día, pese a que está nublado. También hay que ver las cosas buenas de estos días. Ojalá que llueva, sería mejor. Y eso, disfruten su día, que estén muy bien. Profe, le mandamos la consulta al correo. Sí, manden consultas al correo y yo comienzo la próxima sesión con eso. Perfecto, Que estén muy gracias. bien. Disfruten.